No me cabe duda de que la mayor parte de la gente sabe clasificar perfectamente a otras personas, sabe tratar con el prójimo y tiene estudios, y si no tiene estudios, tiene competencias suficientes, aunque no disponga de estudios profesionales, para, insisto, clasificar, catalogar, definir, tipificar al resto de las personas que nos rodean. Basta dedicarse unos años a trabajar para darse cuenta de que todo el mundo que nos rodea responde con frecuencia a unos prototipos, por lo común, bastante planos. Sin embargo, con la literatura ya no ocurre lo mismo. La literatura es mucho más difícil de clasificar porque son materiales mucho más complejos que las personas. Las obras literarias son síntesis de grandes complejidades humanas. Pero todo es posible. Imagínense ustedes que disponen de una teoría de la clasificación de los materiales, no solo literarios, sino también humanos. Los resultados a los que pueden llegar son francamente sorprendentes. No hablemos ya de quienes disponen de conocimientos de psiquiatría o de psicología para hacerlo, o de conocimientos empresariales, o de conocimientos médicos para, con un solo vistazo o con un solo pulso, ver cómo late un corazón o de qué pie cojea una persona. Aquí lo que les ofrezco es una teoría de los géneros literarios. El término género literario con frecuencia ha caído ya en desuso, pero sin embargo, desconocer los diferentes géneros literarios y las diferentes formas que la literatura admite para ser tipificada, clasificada, organizada, son absolutamente fundamentales para conocerla. De hecho, si prescindimos de las posibilidades que exige y que requiere el conocimiento de los géneros literarios, de lo que es la genología de la literatura, que ocupa un lugar absolutamente fundamental, estamos en condiciones muy débiles de apreciar verdaderamente las diferencias entre unos y otros materiales literarios. Los géneros literarios funcionan por la figura que hemos identificado como la clasificación. La clasificación de los materiales literarios es absolutamente importante. Podemos clasificar a los autores, podemos clasificar las obras, podemos clasificar también las diferentes características que unas y otras obras presentan al enfrentarlas unas con otras, al contrastarlas dialécticamente. Es fundamental en literatura comparada, es fundamental en teoría de la literatura, es absolutamente fundamental en casi todos los procedimientos y sobre todo es fundamental distinguir no solo los materiales literarios, sino también a las personas. Esto sirve no para todo, pero sí para analizar a personas y a obras literarias.